palabra de Dios. Muchas veces hemos recibido palabra de Dios. Hay 3 puntos que quiero tomar bajo este tema: una palabra de Dios para tu vida. Hermano, este es uno de los milagros más sobresalientes de las Escrituras y ha sido predicado muchas veces por diferentes personas. Mucha gente ha hablado sobre el paralítico y los amigos del paralítico, que eran 4, y el acto que ellos hicieron a romper el techo a favor de su amigo. Hasta una canción han sacado de este tema: rompan el techo, ¿verdad? Es muy famosa esta historia, pero meditando en esta palabra podemos darnos cuenta de que hay algo en ella digno de ser admirada y digno de ser hablada, digna de ser enseñada. No sabemos el tiempo que este hombre duró en estas condiciones de parálisis. No sabemos los años, los meses o los días que él estuvo paralizado. Lo que sí sabemos es que el hombre era paralítico del cuerpo entero, porque estaba acostado en un lecho. Es decir, no tenía movimiento de su cuerpo, estaba tirado en un lecho. Y la Biblia dice que de alguna u otra forma, tanto él como sus compañeros se dieron cuenta de que Jesús estaba cerca de donde ellos vivían. Y tal vez este hombre había buscado todo tipo de cura o todo tipo de solución para traer un cambio a su vida, para que él poder caminar nuevamente y dejar su parálisis a un lado. Años paralítico, años cansado de esta enfermedad, hasta que escuchó que Jesús estaba cerca. Amén. Entonces sus compañeros lo toman y lo llevan donde está Jesús. Pero había un gran problema. Cuando ellos llegan a la casa donde está Jesús, la casa estaba repleta de gente y no podían entrar ni siquiera por una endijita. Había tanta gente que estaban todos de pie escuchando lo que Jesús enseñaba. Ellos no podían entrar, pero ellos, al ver esta situación, déjenme decirles que ellos no se dieron por vencidos ante este obstáculo, porque ellos habían ido a esta casa con un propósito. Amén. Este obstáculo no fue impedimento para que ellos lograran entrar a la casa. No había forma humana de llegar ante la presencia de Jesús. Pero como ellos estaban tan trazados y enfocados y decididos a ayudar a su amigo, dice la Biblia que subieron al techo y rompieron el techo y bajaron a su amigo en el lecho. Agarraron una cabulla, lo amarraron en su lecho y lo bajaron ante la presencia de Jesús. Y la Biblia narra algo impactante, hermanos, que dice que Jesús, mirando la fe de ellos, de los hombres que bajaron al enfermo, les dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese hombre se levantó, se llenó de fuerzas, se fue a su casa junto con sus compañeros, junto con sus amigos, y se fue lleno de alegría. Recibió lo que fue a buscar. Amén. Ahora imagínate el gozo de este hombre mientras caminaba a su casa, porque lo que él había podido ir a buscar ahora lo había obtenido. Lo que él no había podido obtener por tantos años, simplemente en minutos fue hecho, solamente porque recibió una palabra. Años paralíticos, años enfermos, años acostados, años
vida empieza a cambiar. ¿Sabe algo? Es impresionante ver cómo la ciencia hoy en día ha aumentado de tal manera. Hay muchas formas de tratamientos para las personas enfermas. La ciencia ha aumentado, la medicina ha aumentado, la tecnología ha aumentado. Pero juntando todo esto, déjame decirte que no le llega ni al 1% del poder de Dios. Porque el poder de Dios es más grande que cualquier cosa humana. El poder de Dios es más poderoso que cualquier poder humano, que cualquier gobierno humano. Lo que la ciencia no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que la ciencia no puede alcanzar, Dios sí lo puede alcanzar. El poder de Dios, hermanos, sobrepasa cualquier tipo de ciencia. Nuestro Dios siempre va a estar por encima de cualquier inteligencia humana, porque sus pensamientos, dice la Biblia, que son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más elevados que nuestros caminos. ¿Habrá alguien que crea esta palabra en esta mañana? Alabe a Dios por un momento. Por eso debemos entender lo que puede ocurrir en la presencia de Dios. Nunca va a ocurrir en la presencia de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Dios puede hacer, nunca lo va a poder hacer un hombre. Años paralizados, su cuerpo inmóvil, sus huesos sin poder moverse, sus nervios sin poder estirarse, sus músculos sin fuerza. Años mirando a otros caminar, años mirando a otros crecer, mirando a otros trabajar. Y aunque él deseaba todo esto, él no podía hacer nada de esto. Pero cuando lo ponen ante la presencia del Todopoderoso, las cosas cambian. Porque el Todopoderoso, frente a huesos inmóviles, frente a una fractura quizá, frente a piernas que ya no servían, él solamente soltó una palabra y dijo: toma tu lecho y anda. Déjame decirte que en esa mañana hay palabra de Dios para alguien en esa hora. Años padeciendo enfermedad, años padeciendo necesidad, años quebrantados, pero en esa hora te tengo noticia de parte del Señor: toma tu lecho y anda. Años paralíticos. Dios tiene palabras para arrancar una enfermedad. Dios tiene palabras para cambiar tu situación económica. Solamente hay que creer a esa palabra. Tal vez llevas años luchando con un mal hábito. Tal vez llevas años tratando de vencer algún tipo de pecado. Llevas años tratando de ser sanado. Yo no sé qué ataduras puedes tener, pero hoy, aquí y en este momento, déjame decirte, hay una palabra para ti en esta mañana. Toma tu lecho y anda. El paralítico se creyó lo que Jesús le dijo. Toma tu lecho y anda. Yo no sé qué hay en la palabra, en el poder de Dios, ahí en esa palabra, que cuando Él hablaba las cosas sucedían. Estoy como la canción, yo no sé qué tenía ella. No, si yo sé, es el poder de Dios que hay en esa palabra. ¿Cuántos creen que hay poder en esa palabra? Toma tu lecho y anda. Dios solamente soltó la palabra y el milagro sucedió. Y la gente que conocemos el poder que hay en la palabra del Señor, oramos y oramos hasta que esa palabra podemos escucharla. Porque cuando Él suelta una palabra, no hay quien la haga retroceder. Isaías dijo: Él envió su palabra y ella no tornará vacía. Los salmos dicen: Él
dio su palabra y nos ha salvado. Porque su palabra no es como la de un presidente que vuelve vacía, no. Su palabra no es como la de un presidente que la asamblea o los diputados la pueden contradecir y se pueden oponer a esa palabra, no. Ante su palabra no hay quien se oponga. Ante su palabra no hay quien la bloquee. Porque su palabra es vida, su palabra es poder, su palabra es constante. Esa palabra tiene poder. Habrá una iglesia que crea esa palabra. Por eso estamos aquí hoy en día, porque creemos a esa palabra tan poderosa. Aleluya. Esa palabra tiene poder. Esa palabra le llegó hasta los huesos al paralítico. Esa palabra discierne nuestros pensamientos. Lo que yo trato de decirte, hermanos, a través de Dios y a través de esta palabra, es que frente a cualquier situación que estés viviendo, Dios tiene una palabra para ti. Frente a cualquier dificultad, Dios tiene una palabra para ti. ¿Sabes cuál es esa palabra en esta mañana? Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué le está queriendo decir? Vete tranquilo, tus pecados te son perdonados, la situación ha cambiado, el problema se ha ido, la enfermedad ha desaparecido, porque yo, Dios, te he soltado una palabra. Eso fue lo que dijo Dios. Toma tu lecho y anda. Ahora la pregunta, ¿le estaré hablando hoy, en esta mañana, a alguien que crea esta palabra? Amén. Si usted la cree, aplauda a Dios entonces. Esta palabra tiene poder. La palabra de Dios es capaz de enderezar lo torcido. Es capaz de encajar lo desencajado. Y es capaz de mover lo que está detenido. Ahora, ¿hay alguien que crea el poder de esta palabra? La palabra de Dios todavía está activa hasta el día de hoy. Todavía tiene poder. Porque el mundo puede pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Su palabra nunca va a pasar. Dios va a hablar en esta mañana sobre una parálisis. Yo lo creo. Yo lo creo porque lo he visto. Y no te estoy hablando de una parálisis de una discapacidad física. No. Te estoy hablando de parálisis espiritual. De enfermedades causadas por demonios. De maldiciones generacionales. De economías miserables. Dios tiene que hablar sobre una parálisis de economía. ¿Sabe por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Y porque si nosotros le creemos a su palabra, Él va a hacer las cosas. En estos días fuimos a orar por una familia que nos dijeron que estaban pasando por momentos difíciles. Su casa se llenó de garrapatas y piensan que es un acto de hechicería y todas estas cosas. Yo le decía a esa persona, nosotros podemos orar y tener fe, pero si usted no tiene fe, nada va a suceder, porque fe más fe es igual a un milagro. Y si usted tiene fe, nosotros vamos a orar. Así le dije, si usted tiene fe, nosotros vamos a orar. Estamos esperando noticias a ver qué pasó con aquella garrapata, pero nosotros oramos, hicimos la obra, pero depende de la persona si cree o no cree en la palabra. Porque estos hombres creían que Jesús podía levantar al paralítico. Era tanta su fe que rompieron el techo y lo metieron por el techo. Así debemos de creer a nosotros. Porque Él va a hacer algo en mi vida. Porque para Dios todo es posible. Dios le va a dar orden a la parálisis para que la parálisis desaparezca. Porque hay gente que por mucho tiempo ha vivido atada y es tiempo de dejar esa atadura a un lado. Dios sabe todo lo que hemos pasado y Dios conoce nuestro pensamiento. Por eso Dios tiene palabra para Dios, para nosotros.
la palabra de Dios para nuestras vidas en esta mañana es: toma tu lecho y anda. La misma palabra que le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sabe algo, hermanos? En esta mañana yo no te estoy hablando en nombre de ningún profeta, ni de ningún presidente, ni de ningún alcalde, ni de ningún gobernante de este mundo. En esta mañana yo te estoy hablando en nombre de aquel que soltó una palabra y esa palabra produjo un efecto. Ese nombre es sobre todo nombre, y ese nombre tiene el poder de cambiar tu situación. Ese nombre tiene el poder de cambiar tu economía, de cambiar tu enfermedad, porque cuando suelta una palabra de su boca las cosas cambian. Aplauda a Dios y lo va a aplaudir con libertad. Años con esta situación, años sin poder caminar, pero solamente necesitaba una palabra de Dios para poder andar. ¿Y sabe algo? Lo que tú necesitas en esta mañana no es solamente un consejo, no. Lo que usted necesita es que Dios hable a tu vida. Lo que usted y yo necesitamos es escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Quizás lo que necesitamos no es estar al lado de gente ungida, no. Lo que necesitamos es que Dios diga algo de nosotros. Es que el nombre nuestro salga de la boca de Dios y Dios nos diga: te voy a bendecir. Yo quiero creer a esta palabra en esta mañana. Yo quiero creer a la palabra que Dios tiene para mí en esta mañana. Porque esa palabra tiene el poder de causar un efecto en mi vida. Esa palabra es sanidad para el enfermo. Amén. Esa palabra es espada en contra del enemigo. Esa palabra es martillo para romper cadenas de atadura. ¿Usted cree a esta palabra? Bienaventurados somos porque creemos a esta palabra. Amén. Satanás ha tratado por mucho tiempo, hermanos, de hacernos obstáculo, de engañar nuestros pensamientos, de engañar nuestro corazón, para que no creamos a esta palabra, para que tengamos oídos sordos a esta palabra. Y algo parecido le estaba pasando a aquel paralítico, años paralizado, pero solamente una palabra le bastó para que su situación cambiara. Pero el problema es que la palabra no salió de cualquier persona. Ese es el asunto. La palabra no salió de cualquier persona, de cualquier ser humano. La palabra salió de aquel que tiene el poder de sanar. La palabra salió de aquel que le dijo al mar: detente, y el mar se detuvo. La palabra salió de aquel que dijo: sol, hágase el sol, y el sol se hizo. De esa boca salió esa palabra. Por eso es que el paralítico se levanta, porque esa palabra tiene el poder de dar vida en esa hora. Alabe a Dios si usted cree esa palabra. Esa palabra tiene poder de dar vida. Esa palabra te está diciendo en esta mañana: no te vas a ir como llegaste. Porque llegaste afligido, suelta tus cargas en el altar, porque Él tiene palabra de Dios para tu vida hoy. El hombre llegó paralítico, pero cuando salió caminando, salió gozoso, salió lleno de fuerza, salió lleno de vida. Quizás llegaste con un problema a esta iglesia, pero Dios te está diciendo: vas a salir libre en esta mañana. Porque la palabra de Él tiene poder para cambiar las cosas. Ahora, hermanos, el paralítico está sano. Se levanta, se va caminando, y quizás el paralítico hizo una fiesta en celebración, porque por tantos años
de parálisis, ahora él caminaba. Y en medio de esa celebración, yo puedo imaginármelo diciendo: delante de todo le doy gracias a Dios que me sanó primeramente, y a mis 4 amigos que me llevaron ante la presencia de Dios. Esto sucedió en la casa de Pedro en Capernaum. Y dice la Biblia que Jesús estaba enseñando y estaba allí los fariseos y los doctores de la ley. Pero también dice que el poder de Dios estaba en Jesús para sanar. El asunto es, hermanos, es que nada sucedía hasta que llegaron esos 4 hombres con el paralítico. Cuando ellos llegan y meten a ese hombre por el techo, empiezan a suceder los milagros. La Biblia no me registra milagros en ese momento, sino que Jesús enseñaba y la gente lo estaba escuchando. Y estaban allí los fariseos, estaban allí los doctores de la ley. El asunto es que no había milagros, que los milagros empezaron cuando metieron al paralítico en la casa. Los milagros comenzaron cuando lo bajaron por el techo. Y es poco posible creer de que no habían enfermos en aquella casa. Claro que habían enfermos. Claro que había gente necesitada. Si dice la Biblia que había tanta gente que no cabía. Y yo estuve buscando la casa de Pedro en la actualidad. Y los judíos, el gobierno judío, la tiene como un museo histórico. Y los arqueólogos dicen que la casa de Pedro la fueron expandiendo poco a poco. Era pequeña y la fueron expandiendo. Esto quiere decir que el número de personas que se congregaban en aquella casa iba aumentando. Dicho por los judíos, por los científicos, no dicho por los católicos ni por los evangélicos, no. Dicho por el gobierno judío. La casa de Pedro la fueron expandiendo. Quiere decir que el número de personas que iban a esa casa iba aumentando, iba creciendo. Y aquí también estamos expandiendo casa para Dios, porque el número de personas que va a venir a esta casa va a ser grande. Tu familia va a estar en esa casa, tus hijos van a estar en esa casa, tu papá, tu mamá va a estar en esa casa, porque hay palabra de Dios para este pueblo. ¿Habían enfermos en aquella casa? Claro que habían enfermos. De alguna u otra forma, había gente con necesidad escuchando a Jesús, pero no se manifestaban milagros, sino hasta que llegó el paralítico. Ahora, ¿cómo es posible que estos doctores de la ley están allí escuchando a Dios enseñar, pero no perciben el poder que hay en Dios? Están oyendo a Dios enseñar, pero no perciben su poder. Esto me lleva a pensar 2 cosas, hermanos. Que podemos haber personas que estamos en un lugar donde Dios se está moviendo y no percibimos su poder. Que podemos venir al servicio y el Espíritu de Dios se está paseando en este lugar y no percibimos su presencia. Y número 2, que sea yo tan profesional y tan intelectual en las cosas de las Escrituras que haya perdido la sensibilidad con Dios. Porque los doctores eran profesionales de la ley y estaban allí escuchando a Jesús, pero no percibían el poder de Jesús. Hay mucha gente que se ha vuelto profesional a tal punto de que ya no han sentido más a Dios y hemos perdido la sensibilidad espiritual. Yo, mi hermano, personal
le pido a Dios cada día que me ayude a sentirlo cada vez que le busque. Que no me vuelva yo un natural, no, que cada día pueda ser más espiritual. Que en mí no se cumpla lo que dice Corintios 2, que la mente natural no percibe las cosas del Espíritu, porque muchas veces estamos tan naturalizados que no discernimos las cosas espirituales. Hay doctores de la ley en este tiempo que conocen las Escrituras, que conocen la ciencia, doctores de la ley que estaban allí llenos de conocimiento bíblico intelectual, pero no percibían el poder de Dios. Estaban allí sin saber que tenían al frente al creador de aquella ley que ellos tanto defendían. Eran celosos de la ley, eran judíos ortodoxos, eran escribas, eran fariseos, doctores estudiosos de la ley, eran defensores de la ley, y no se daban cuenta que el creador de la ley estaba frente a ellos. Pero resulta y pasa que habían 4 locos que cuando llegaron con el carro y trajeron al enfermo atrás, dijeron: hay un poder allá adentro. Sin tener conocimiento, sin tener entendimiento de lo que estaba pasando adentro, cuando llegaron al estacionamiento dijeron: se siente algo sobrenatural allá adentro. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he llegado a un momento donde el culto ha comenzado y cuando uno viene entrando se siente un poder sobrenatural. Los 4 locos desde que llegaron dijeron: ahí está el poder de Dios. Te vas a levantar porque ahí hay alguien que te puede sanar. Ellos llegaron en la camioneta, se estacionaron. Aquí es. Hoy te vas a levantar porque ahí está el poder de Dios. Lo que no percibían, lo que estaba adentro, lo percibieron aquellos que venían de afuera. Amén. Lo voy a repetir: lo que no percibían, lo que estaban adentro, lo percibieron aquellos que venían de afuera. ¿Por qué? Porque venían necesitados, porque venían con fe, porque venían dispuestos a ayudar a su amigo que estaba pasando por una condición difícil. Qué bueno es cuando podemos venir a esta iglesia con el corazón lleno de recibir aquella presencia de Dios, con el corazón lleno de disposición de recibir aquella palabra de Dios, y podemos llegar aquí y sentir tu presencia y darnos cuenta de que no somos doctores de la ley, no somos profesionales de la Biblia, no, somos hambrientos de su presencia. Por eso hemos venido a este lugar a recibir palabra de Dios en esta mañana. Había un problema con esos doctores. No dice que estaban en pecado, no dice que estaban mal delante de Dios. El único problema era que el poder de Dios estaba allí y ellos no lo sentían. Ellos no se podían conectar con lo sobrenatural. Conocían la Biblia de pies a cabeza, pero no podían percibir al espíritu de la Biblia que estaba allí. Lo tenían a 2 metros de distancia, pero los que venían de lejos lo percibieron desde lejos y recibieron el milagro. Por eso es que le digo, nada sucedía sino hasta que llegaron los hombres con el paralítico y recibieron el milagro. Ahora imagínese usted, hermano, estar en un sitio donde el Espíritu de Dios se está moviendo y no sintamos su presencia. Algo terrible, algo terrible. Estar en un sitio donde Dios se está moviendo y no sintamos su presencia. Los 4 hombres desde lejos sintieron la presencia de Dios y llegaron a donde estaba Jesús. Hay algo asombroso. ¿Por qué? Porque
Porque cuando el hombre está en la casa dando el agradecimiento, agradece a sus 4 amigos y a Dios, imagino yo. Pero la Biblia ni siquiera se tomó la molestia de mencionar sus nombres. La Biblia ni siquiera se tomó la molestia de escribir fulano, fulano y fulano. Trajeron al paralítico y el paralítico fue sano. Ellos no hicieron caer fuego del cielo. Ellos no pelearon grandes batallas. Ellos no hicieron milagros. Pero trajeron a un cautivo a la presencia de Dios para que ese cautivo fuera libre. Es la grandeza de servir. Es la grandeza que hay en el servicio ante la presencia de Dios. ¿Habrá un siervo en esta mañana? Aplauda a Dios entonces. Voy calmado en esta mañana, ya vamos terminando. Estoy más tranquilo, relajado. ¿Cuántos están aquí? Hay palabra de Dios para alguien en esta mañana. Ellos trajeron al paralítico. Ahora, quiero tocar el último punto, ya casi para terminar. Rompieron el techo. El paralítico está sano, está libre. El paralítico está agradecido con Dios y sus amigos porque ellos rompen el techo a favor de Él. Y quiero decirles algo en esta mañana. Muchas veces nosotros nos hemos vuelto rígidos y egocéntricos porque muchas veces no sentimos el dolor del otro. Muchas veces no sentimos el hambre del otro. Muchas veces no sentimos la necesidad del otro. Porque muchas veces estamos rompiendo el techo para nuestro propio beneficio y no para el beneficio de otro. El secreto de Jesús es que Él nunca murió para salvarse a sí mismo. Él murió para salvarnos a nosotros. Y cuando usted esté dispuesto a romper el techo a favor de otro, para que otro cumpla sus sueños, entonces tus sueños también se van a cumplir. Cuando usted esté dispuesto a romper el techo para que otro reciba, Dios mismo te va a bendecir a ti. Porque es un secreto, es un misterio que hay en el servicio. Estos 4 hombres rompieron el techo no para ellos, sino para el paralítico que estaba necesitado. Y el principio de la iglesia de Cristo es orar por otro, velar por otro, ayunar por otro, romper el techo para que otro reciba. Estos hombres fueron grandes, no porque hicieron caer fuego del cielo. Fueron grandes no porque hicieron milagros. Fueron grandes no porque pelearon guerra. No, fueron grandes porque rompieron el techo a favor de otro. Romper el techo para que otro reciba. Pero el problema de esta generación es que muchas veces estamos pendientes de nuestro propio beneficio y no miramos el dolor de mi hermano, no vemos el dolor de mi hermana. Estamos tan enfocados en nuestro beneficio propio y el de nuestros familiares que no nos damos cuenta que hay personas que están pasando peores momentos difíciles, que no se comparan con lo que nosotros pasamos. Romper el techo
servir. Entonces encerró un misterio y dijo: porque el que sirve es más grande que el que es servido. Colócate de pie en esta mañana. Y yo te invito en esta hora a que quizás por primera vez vengas a este altar, no a orar por ti, sino a que